Hola, hoy les hablaré acerca del diagnóstico de patologías por medio de dos casos de estudio, enfocándonos en el diagnóstico molecular. Para el primer caso de estudio, se engloban dos enfermedades principales, las cuales son neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 2 y la insensibilidad congénita al dolor, las cuales explicaremos con mayor detalle más adelante. Comenzaremos con la neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 2, la cual es causada por mutaciones en diversos genes, como SCN9A, WNK1, RETREG1, KIF1A, todos implicados en el desarrollo de los nervios sensitivos. Esta es una enfermedad que comienza en la infancia y no es progresiva. Es heredable de manera autosómica recesiva y solo se han documentado 100 casos hasta el día de hoy. Comenzaremos con la sintomatología. Los síntomas iniciales, desde el nacimiento hasta los 3 años, incluyen la ausencia del llanto por traumatismos, automutilación tanto de lengua como de labios, problemas de deglución y alimentación, por lo cual el reflujo gastroesofágico es común. Posteriormente podrán observarse de manera más fácilmente la disminución o ausencia de la percepción del dolor y temperatura. Reflejos tendinosos, profundos, apagados o ausentes. Reflejo corneal reducido, sensibilidad al tacto, posición, vibración, gusto y reflejo náuseos están disminuidos. Lesiones no reconocidas como quemaduras y úlceras cutáneas y corneales. Fracturas y osteomielitis, que es una infección aguda en el hueso. Articulación de Charcot, pérdida auditiva y reducción del lagrimeo. Para diagnosticar esta enfermedad se recurre a diferentes prácticas, ya sea por el historial del paciente, secuenciación genética o síntomas. Tratamiento. Ya que para esta enfermedad no hay cura, el tratamiento va dirigido a los síntomas y a la prevención para evitar que estos se agraven o que estos sucedan. La segunda patología es la insensibilidad congénita al dolor. Esta es una condición congénita en la que no se puede percibir el dolor. Causa. Esta enfermedad es causada por mutaciones en alguno de estos genes. Se da de manera común en el gen SCN9A NTRK1, de manera frecuente en el gen PRDM12 y de forma rara en los genes CLTCL1, NGF y SCN11A. A continuación explicaremos algunos de los genes que están implicados en esta enfermedad. El gen SCN9A ayuda a hacer las subunidades de alfa del canal de sodio llamado NaV1,7. Los canales ayudan en la capacidad de la célula para generar y transmitir señales eléctricas. El gen NTRK1 ayuda a la producción de la proteína NTRK1, esencial para el desarrollo y supervivencia de las células nerviosas, que transmiten el dolor, la temperatura y el tacto. El gen PRDM12 participa en el control de desarrollo de las neuronas sensoriales. Esta enfermedad es heredada de los padres, siendo autosómica recesiva, excepto aquella causada por SCN11A, que es autosómica dominante. Síntomas. Hay síntomas que caracterizan a la enfermedad, los cuales son capacidad de sentir la sensación de dolor. Esto quiere decir que la persona va a poder sentir texturas, incluso temperaturas, pero no va a sentir cuando se le está produciendo dolor por estar expuesto a una muy alta o muy baja temperatura. Presencia de muchas heridas, moretones y huesos rotos, ya que la persona es incapaz de darse cuenta en qué momento suceden. Heridas en boca y dedos. Anosmia, que es la pérdida parcial o completa del sentido del olfato. Puede haber o no la presencia de otros síntomas, como la pérdida del sentido de la temperatura, infecciones repetidas, incapacidad intelectual, problemas para sudar o poca producción de lágrimas. Pero también hay otros síntomas, que dependen de en qué gen se encuentre la mutación, habrá los síntomas característicos de esto. Para el gen SCN9A, los síntomas característicos son anosmia, articulación de Charcot, producción de lágrimas normal y reflejo corneal normal. Este reflejo se produce cuando una persona cierra ambos ojos cuando se toca el globo ocular con un hisopo. Para el gen NTRK1, los síntomas característicos son anhidrosis, que es la incapacidad para sudar, úlceras en la córnea, discapacidad intelectual leve, infecciones por Staphylococcus aureus, articulación de Charcot,
que se caracteriza por inflamación, luxación articular y destrucción ósea con deformación posterior del pie, y finalmente piel seca. Para el gen PRDM12, los síntomas son ausencia del reflejo corneal, poca producción de lágrimas, olfato normal, infección de Staphylococcus aureus. Estas infecciones se caracterizan por crear infecciones en la piel, pero también pueden causar neumonía, infecciones de las válvulas cardíacas e infecciones óseas. Otro de los síntomas para este gen es la dificultad con regulación de temperatura. Para el gen CLT-CL1, estos síntomas solo se han reportado en una familia. Los síntomas son discapacidad grave del aprendizaje, no es progresiva, y retraso en la mielinización del sistema nervioso central. Para el gen NGF, los síntomas que se presentan son anhidriosis, incapacidad del intelecto, de leve a moderado, infecciones de Staphylococcus aureus, articulación de Charcot, intelecto puede ser normal y la sudoración es normal. Para el gen SCN11A, los síntomas son retraso motor, debilidad muscular leve, articulaciones móviles y disfunción intestinal con diarrea y picazón. Para el diagnóstico de esta enfermedad puede hacerse de diferentes maneras, por medio del historial del paciente, por medio de un examen físico, biopsia, secuenciación o para descartar alguna otra enfermedad, por medio de electroencefalograma o conducción nerviosa. Tratamiento. Solo para los síntomas, pues no existe una cura. Los tratamientos se enfocan en el cuidado de los dientes, cuidado de la piel y cuidado de ojos. A continuación, analizaremos las dos enfermedades vistas anteriormente en este primer paper. Este primer paper es titulado Una novedosa inyección de base única bialélica en el gel WNK1 en una familia pakistaní con insensibilidad congénita al dolor, publicado en la Revista de Genética Humana por la Sociedad Japonesa de Genética Humana. Se comienza planteando que esta familia pakistaní tiene de base la enfermedad de insensibilidad congénita al dolor, por lo cual van a buscar qué relación se tiene con la neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 2, ya que comparten genes con los que si se encuentran mutados existe la enfermedad. En el caso de la insensibilidad congénita al dolor, se encontró SCN9A. Por otro lado, para la neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 2, se encontraron los genes SCN9A y WNK1, por lo cual se busca un diagnóstico para diagnosticar correctamente a estos dos miembros de la familia. Fueron dos los sujetos de estudio de esta familia. El primero fue un hombre afectado de 18 años. Es un estudiante de 12º grado. Los parámetros de crecimiento están dentro de un rango normal, con un peso de 40 kilogramos, altura de 1,68, circunferencia de la cabeza de 53 centímetros. El examen de pecho, abdomen y ojos no fueron notables. Las fascias parecen normales, sin embargo, las manos mostraron algunas deformidades por acortamiento de dedos y piel con un descoloramiento. Ha tenido amputaciones quirúrgicas del haxus en ambos pies en los últimos 4 años. Su andar es mayormente normal. Su potencia muscular es normal y el tono y los reflejos tendinosos son normales. Su piel es generalmente clara con algunas heridas y viejas cicatrices, particularmente sobre las rodillas. En el segundo sujeto de estudio es un hermano afectado de 11 años de edad. Es un estudiante de 5º grado. Los parámetros de crecimiento están dentro de un rango normal, con peso de 28 kilogramos, altura de 1,45, circunferencia de la cabeza 51 centímetros. Un pecho abdominal y la vista y el examen no fueron notables. Las fascias es normal y no hay deformidades ni los dígitos o amputaciones quirúrgicas hasta la fecha. La metodología comenzó con la extracción del ADN utilizando el método estándar de fenol y cloroformo. La secuenciación se utilizó para confirmar el genotipo de mutación, así como para comprobar la segregación en la familia. Esta mutación no aparece en las bases de datos, por lo cual se cree que es un descubrimiento novedoso. Resultados. En la parte superior izquierda se puede ver un árbol genealógico marcado con color negro con las personas que están afectadas por la enfermedad y los sujetos de estudio. Se observa un tercer recuadro que dice NA, ya que es un tío que también está afectado por las dos enfermedades, pero no se encontraba presente para hacer el análisis. Posteriormente se pueden observar los resultados de la secuenciación, en la que se observa con un recuadro rojo aquellos en los que fueron afectados por la enfermedad, ya que se encontraban en ambos marcados el gen SCNA9 como el que tenía el problema. Conclusiones. Se reportó que ambos sujetos de estudio contaban con las dos enfermedades, tanto neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 2 como insensibilidad congénita al dolor.
Además de que este estudio identificó una mutación en el gen WNK1 que previamente no se reportaba junto con la insensibilidad congénita al dolor, solamente con la neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 2. Esta mutación se encuentra en el exón 10, es donde casi todas las mutaciones de la neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 2 tienen lugar dentro de las personas. Continuaremos con el segundo caso de estudio. Para este segundo caso de estudio, estudiaremos a mayor detalle el síndrome de Noonan. Este síndrome es una enfermedad genética que causa el desarrollo anormal de diferentes partes del cuerpo. Es causada por mutaciones en 4 genes defectuosos, los cuales son KRAS, PTPN11, RAF1 y SOS1, principalmente, aunque se sabe que menos del 1% es causado por otros 10 genes que también codifican para este síndrome. A continuación se presenta la incidencia en porcentaje de los casos reportados del síndrome de Noonan dependiendo del gen afectado. El 50% de los casos fueron producidos por una mutación en el gen PTPN11, 15% de los casos se debieron al gen SOS1, 5% de los casos se debieron al gen RAF1 y menos del 5% de los casos se debieron a una mutación en el gen KRAS. Esta enfermedad se hereda de forma autosómica dominante, pero en algunos casos se presenta como una mutación novo, que se origina después de la concepción. Síntomas. Ya que esta enfermedad puede afectar a distintas partes del cuerpo y órganos, hace que los síntomas de esta sean variables. Los síntomas comienzan con una baja estatura, con retraso de crecimiento y del desarrollo, aunque el peso al nacer es usualmente normal. Ocurre también el edema del recién nacido debido al linfedema, que es un tipo de inflamación que ocurre cuando se acumula un líquido llamado linfa en los tejidos del cuerpo. Cuello corto y ancho con pliegues de piel. Rostro característico, que se caracteriza por tener orejas de forma normal y de implantación baja rotadas para atrás, ojos bastante separados unos de otros, fisuras palpebral, es la hendidura de los párpados, inclinación hacia abajo, tejido en el ángulo interno del ojo, colomba, párpados caídos, puptosis, mandíbula pequeña, nariz pequeña, ancha, ojos usualmente azules o verdes, y defectos en el esternón, ya sea deprimido o sobresaliente. Pezones de implantación baja, escoliosis, que son defectos en la curvatura de la columna vertebral, defectos en el corazón son comunes y varía su severidad. Problemas genitales en los varones con pene pequeño y testículos que no han descendido del escroto, en más del 50% de los casos. Retraso de la pubertad que puede ser retrasada por un par de años y articulaciones muy flexibles. Defectos en la coagulación, por lo cual suele haber sangrado fácilmente, discapacidad intelectual leve y problemas del lenguaje, aunque la mayoría suele tener una inteligencia normal. Otros síntomas que se presentan con menos frecuencia son problemas de visión, sordera, hígado y vaso aumentados en tamaño, riesgo en padecer cáncer, en especial leucemia, manchas obscuras en la piel. Problemas de los riñones, malformación de Arnold-Chiari tipo 1, que es una malformación que afecta la parte inferior del cerebro, llamada cerebelo. Diagnóstico. Puede ser realizado de diferentes maneras, ya sea por los síntomas, por secuenciación, por cariotipo o por qPCR. Tratamiento. Ya que no existe una cura para esta enfermedad, el tratamiento está enfocado en la severidad del problema. A continuación analizaremos el segundo paper relacionado con la enfermedad anterior. El paper 2 se titula La caracterización molecular y ambiental del síndrome de Noonan en Marruecos revela una asociación significativa con la consanguinidad y la edad avanzada de los padres, publicado en la revista egipcia de genética humana médica. El síndrome de Noonan es un trastorno causado por una variedad de genes que pertenecen a la vía de la quinasa RAS-MAP, siendo PTPN11 el gen más involucrado. El objetivo de este estudio es informar las mutaciones de PTPN11 encontradas en un cohorte de marroquíes con síndrome de Noonan, comparar la tasa de mutaciones con varios estudios y evaluar estadísticamente la participación de factores de riesgo prominentes en la manifestación de este trastorno.
La población estudiada está compuesta por 14 mujeres, que son el 45.2%, y 17 hombres, 54.8%. El rango de edad de los pacientes diagnosticados fue de entre 1 a 17 años. La enfermedad cardíaca congénita fueron observadas en 84% de los pacientes. La tasa de consanguinidad es de alrededor de 36%, mientras que la edad promedio de las madres y padres de los pacientes al nacer fue de 31 a 40 años, respectivamente. No se notó información anormal de los antecedentes personales o familiares. Metodología y resultados. En este trabajo, como ya lo vimos, se seleccionaron a 31 pacientes afectados por el síndrome de Noonan para detectar las mutaciones en el exón del punto de acceso a PTPN11, por lo cual primero se procedió a la extracción de sangre, después a la realización de la qPCR y posteriormente a la secuenciación por medio de la sangre, que nos permitió detectar 9 variantes heterocigóticas diferentes distribuidas de la siguiente manera: 4 variantes sin sentido encontradas en 5 participantes, una variante sinótica detectada en un paciente que portaba también una variante sin sentido, 3 duplicaciones intrónicas nuevas encontradas en 4 pacientes y una variante intrónica recurrente detectada en 5 pacientes. Esto se muestra en las figuras que se muestran a continuación. Resultados. Se detectaron 5 mutaciones patogénicas, una variante sinónima con un posible efecto de alteración en la función de empalme y 3 nuevas duplicaciones intrónicas. La tasa de mutaciones de PTPN11 en nuestra cohorte es alrededor del 16.13%. La comparación de esta tasa con las tasas correspondientes en diversas poblaciones muestran diferencias notables significativas entre los continentes que reportan este síndrome presente en su población. Conclusiones. Además de los factores genéticos, el presente estudio sugiere la aparición de factores ambientales adicionales. La evaluación estadística de los datos clínicos confirma particularmente la asociación de las manifestaciones con la consanguinidad y edad paterna avanzada, y sugiere una posible implicación de la edad materna avanzada también. Gracias a estas pruebas también se logró dar un diagnóstico positivo a la presencia de esta enfermedad en los 31 sujetos de estudio.